realidad porque tiene algunos de los ciclos, tal como el platerminto, más entretenido desde el punto de vista biológico, y un ciclo en particular pone en evidencia y de manifiesto lo importante, que ya lo había comentado, lo importante que ha sido para el hombre y para la humanidad, en el fondo a eso me refiero, y por consiguiente para las comunidades de países pobres, la investigación que se desarrolla en función de cosas que muchas veces la gente dice, pero ¿para qué estudian esta tontería? Y la prueba está en, cuando veamos en la parte final, el gusano de Guinea, Dracunculus medinensis, que era una enfermedad que en 1700, 1800 causaba una serie de problemas en África, ¿ya? Porque todas las comunidades se construyen cerca del agua, por razones obvias, y este gusano utiliza como vehículo para llegar al hombre a un pequeño crustáceo que vive en el agua y que se come los huevos. Después vamos a ver en detalle. ¿Y dónde está engarzado lo que menciono de lo relevante de la investigación científica? Porque enseñándole a la gente cuando se conoció, cuando los investigadores conocieron cuál era el ciclo biológico de este bicho, una cosa básica, disminuyeron las tasas de personas afectadas por este gusano de manera notable, porque le enseñaron a las personas que tan simple como colar el agua, pasar el agua a través de un tamiz, de un colador con un enrejado bien finito, dejaba ahí retenidos los crustáceos que tenían en el interior el estado juvenil de este gusano, y la gente ya no sufría esto, ¿ya? Así que es bien entretenido este grupo. Es un grupo más o menos grandote, los nematos, que tienen como unas 80.000 especies conocidas, pero muchas más probablemente no han sido descritas por él. Es decir, cuando digo descritas, nadie le ha puesto el nombre. Y constituyen, dentro de lo que nosotros vamos a ver, el paso entre los organismos acelomados y los celomados. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cómo? Porque ellos presentan la condición intermedia, que es organismos pseudocelomados. Uh-huh. Y vamos, dígame. No, esto sí. Ellos, claro, ellos son la mitad. Están en la mitad eso. Vimos la semana pasada platermintos, que son acelomados. Y desde la próxima semana, o la próxima semana no vamos a tener clase cuando retomemos vamos a comenzar a ver moluscos que ya son celomados. Entonces esto es como el paso intermedio. Y este paso intermedio va a llevar aparejado algunas mejoras morfológicas y funcionales para los organismos, que son un mayor espacio para la adquisición de una mayor complejidad de los órganos internos, ¿ya? Y una serie de otras cosas que en definitiva van a desembocar en que los organismos celomados son más evolucionados que los celomados y de los pseudocelomados. Es un grupo grande, como les digo. Muchos de ellos son de vida libre, es decir, no se meten ni causan perjuicios a nadie. Algunos tienen importancia médica, como los que vamos a ver acá, en su mayoría, y que tienen o que utilizan o que involucran a animales, ¿ya? Y otros de este gran grupo también son o atacan vegetales, ¿ya? Un grupo importante de nematos atacan vegetales, ¿ya? Y transmiten virus a los vegetales, a hortalizas, a las papas, por ejemplo, y los afectan, es decir, afectan, valga la redundancia, la productividad de un cultivo, ¿ya? Y son considerados plagas, y ahí se combaten porque disminuyen lógicamente el rendimiento de una plantación de papa o de alguna hortaliza. Y hace, no sé, 30 o 40 años, algunos nematos muy pequeñitos también
han sido o han comenzado a ser utilizados para atacar a algunos artrópodos, lo que se denomina algunos nematodos entomopatógenos. Obviamente esa línea de trabajo, la utilización de un nematodo patógeno para matar a un artrópodo, particularmente a algunos insectos que son plagas de cultivo, hoy en día está muy bien mirada porque hay toda una corriente en el planeta de disminución en la utilización de insecticidas porque contaminan las aguas, contaminan los suelos, que la capa de ozono, bla, 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 y todo lo que uno escucha. Entonces, existe una muy buena recepción en las personas y en las comunidades para que estas especies de nematodos que atacan a insectos específicamente y a insectos que atacan cultivos se ha comenzado a desarrollar. Y aquí en Chile, por ejemplo, hay un centro en el INIA, en Línea Carillanca, en Chillán, donde hay un laboratorio bien importante donde ven entomopatología, así se llama, que reproducen estos hongos y estos nematodos y los liberan en cultivos y tienen bastante buenos resultados para atacar algunas plagas de la vid, por ejemplo, no de la vid, de la vid, de arándano y de una serie de otras. Así que tienen una amplia variedad de estrategias ecológicas los nematodos, así que es un grupo bien interesante. ¿Ya? Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy día y lo que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Lo mismo que vimos la semana pasada, como para ubicarnos dónde estamos. ¿Ya? Fíjese en una de las particularidades, que es una de las particularidades reciente, digo, como ya uno está viejo, dice reciente, ya han pasado 10 años ya cuando uno es joven dice ayer, pero los nemátodos hoy en día están emparentados con los artrópodos, por lo que vimos hoy día en el práctico. ¿Y por qué? Por esta característica. Como todos en Chile hablamos inglés, ¿cierto? ¿O no? Cosa de ir al mall. Hay que ir con un diccionario para saber qué pasa en los malls. Porque sale, off, todas las payasadas, si uno no va con un diccionario no entiende valor. Cambian, mudan la cutícula. Los artrópodos, el exoesqueleto, en cierta etapa del ciclo, mudan la cutícula, cambian el exoesqueleto. ¿Por qué? Porque el exoesqueleto es rígido, los protege, sirve para anclar los músculos, como conversábamos en el práctico, y es como cuando uno se compra una camisa o una cosa y te queda chica, ya bueno, te la podéis colocar igual, ya si me queda un poco apretada de por aquí, de por allá, pero ya está. Pero llega un minuto que ya la cuestión podéis explosar con los botones para algún lugar y ya tenéis que cambiar y comprar otro. A los artrópodos más o menos les pasa una cosa así, y cuando ellos crecen en tamaño, particularmente en las etapas juveniles, van cambiando, mudando en un proceso que se denomina ecdisis, cambiando el exoesqueleto. Y esa característica también la sufren los nemátodos, y eso los emparenta, ¿ya? En un grupo que se llaman los ecdisozoa. Ecdisis o muda del. Partamos de por acá. Tienen tejidos verdaderos. Las 3 capas tienen simetría bilateral y 3 capas de germinación embrionaria, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son protostomados y mudan la cutícula. ¿Y qué carácter apomórfico exclusivo? El pseudocefalo. ¿Cuál es la característica exclusiva? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es la característica exclusiva de los mamíferos? ¿Cómo se llama usted? ¿Uno le da usted? ¿No? Ya sé por qué.
exclusivo? Definamos, pongámonos de acuerdo, Único. Único. pero estoy conversando yo. ¿Qué es algo exclusivo? Se pertenece solo a ese espacio. O sea, cuando usted se quiere comprar una cartera exclusiva, es que no es a la moda. ¿O sí? Porque ¿qué significa, desde el punto de vista estadístico, la moda? Ustedes tienen estadística, ¿no? Sí. Entonces, Maca, usted tiene que lucirse, me La parece. mayoría de las personas prefiere ese tipo de... Pero en estadística, ¿qué significa? El valor más repetido. Es decir, andar a la moda significa andar repetido. ¿Cierto? Porque todo el mundo quiere usar, no sé, zapatillas blancas. Y todo el mundo anda con... Perdón, zapatillas negras. ¿Ya? Somos iguales. Entonces, exclusivo es propio que caracteriza a un... que nadie más lo tiene o que muy poco lo tiene, ¿cierto? No. Entonces, si yo le digo, No. pero hay algunos grupos de peces, de reptiles, que también nacen por caída libre. No es exclusivo. ¿Cuál otro? No está malo, pero podría ser discutible. Hay varios grupos que tienen especies o que tienen la modalidad de reproducción vivípara, es decir, que las crías nacen. Ayuden a la maca. ¿Que amamantan a la cruz? Ya, eso sí, ningún otro grupo tiene la hembra glándulas mamarias desarrolladas, aunque el hombre también las tiene, pero otros. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tiene columna vertebral? Ah, pelo. Nadie más tiene pelo. Por eso te dije, ¿te acuerdas? En el práctico que no era pelo, porque el pelo solo es de los mamíferos. ¿Ya? Esas dos. ¿Ya? Dentro de ese árbol, por eso está marcado con este azul, solo tiene pseudoceloma los nematos. ¿Ya? Solo tiene los. ¿Ya? Ahí está el pseudoceloma y el celoma, que es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en los organismos celomados, que vamos a ver después, los órganos internos, que aquí está representado por esto amarillo, están recubiertos por un delgado epitelio. Eso, que acá no está nada. Un epitelio. ¿Ya? ¿Para qué les va a servir el pseudoceloma? Va a haber un mayor espacio para el desarrollo de órganos, va a haber una facilitación comparado con los organismos acelomados para la distribución de los nutrientes, del oxígeno, del CO2 y retiro de los desechos metabólicos, y además va a ser otra cosa importante, el pseudoceloma va a estar ocupado por un líquido, el líquido pseudocelomático. Imagínense la avidez de estos gallos que ponen las nubes, ¿ya? Y que va a actuar como un esqueleto, entre comillas, hidrostático. Van a ser turgentes, van a ser... Y eso les va a facilitar en cierta medida el movimiento. Los nematos tienen una larga asociación con la vida del hombre. Aquellos que son parásitos, ¿ya? Porque han afectado a las comunidades humanas desde siempre, por lo que comentábamos hace un minuto. Así que es un grupo que ustedes como médicos veterinarios van a tener un curso de parasitología, etcétera, etcétera, y constantemente van a estar cercanos a estos grupos, ya los platelmintos y otros también que causan problemas y están metidos animales y el hombre. Y esta esfinge de un faraón real, no me acuerdo qué faraón es, demuestra esa larga asociación, porque esta pierna del faraón es mucho más gruesa que la del lado derecho, porque este faraón tenía la enfermedad que se denomina elefantiasis, que la vamos a ver también después. ¿Ya?
Así que es un grupo que uno dice, vamos a estudiar los braquiópodos. ¿Y ahí para qué sirve? Tienen, todo lo que hay sirve para, pero no nos sirve dentro del propósito de este curso. Pero los nematos sí tienen una incidencia en la salud humana, y muchos de estos nematos que causan problemas participan animales como vectores de ellos, o bien los nematos afectan derechamente a los animales. Algunas cosas ya las hemos mencionado, así que no vamos a volver sobre ellas. La cutícula, ¿ya? La cutícula, este carácter que los emparenta con los artrópodos, ¿ya? Va a ser importante y va a ser secretada por la epidermis, ¿ya? Y va a mudarse, cambiarse a través de un proceso que se denomina muda o ectasis, que por ahí está el nombre, ¿ya? Una de las primeras mejoras al esquema que vimos la semana pasada: platelmintos, tubo digestivo incompleto e incluso ausente en los septos, ¿cierto? ¿Cuáles eran los septos? ¿José se llama usted? Carlos, tiene cara de José. Nos vamos estudiando. Después nos podemos jurar sobre la leche derramada, sobre el rojo derramado será en este caso. A usted no le pregunto porque me raja. Es una buena estrategia. Ya no me ha preguntado otra vez, ya uno no le pregunta más. Las tenias. Las tenias. Me hizo recordar a la película El chacotero sentimental. ¿La ha visto esa película? No, es una película clásica. ¿Alguien la ha visto, no? ¿Sí? No sé por qué. Sí. Porque en una de las primeras historias, o en la primera historia creo que era, ¿la han visto esa película, no? Está la 1 y la 2, después viene No, ya no empecé, esta cuestión no es clase de cine, po. En la primera, claro, la primera historia donde trabajaba el, ¿cómo se llama este gallo? El Daniel Muñoz, que vivía como en una casa ahí, qué sé yo, y después se va para el campo donde vivía el papá con A uno de los primos. los primos, claro, y ahí llega la La tía, Ah, eso. y la tía se llama Lastenia. Ya. Acordando, no se nos va a olvidar más que las tenias son septos, un recurso mnemotécnico. ¿Sí? Acá la primera mejora, tubo digestivo completo, es decir, boca y boca. El tubo digestivo va a ser un tubo, que lo vimos en clase, un tubo dentro de un nemato. La única parte especializada va a ser la faringe, que era un pedacito corto como de 1 centímetro y iba a servir para succionar el alimento. El resto, tal cual. Sistema excretor, que no es lo mismo que el sistema digestivo, ¿cierto? Ya eso también lo sabemos. Sabemos cómo se escribe absorber y sabemos que el aparato excretor no tiene nada que ver con el aparato digestivo. Algo es algo. Y la lastenia, ¿ya? Sigue un poco más la escena. Sí. ¿Ya? Pero no voy a decirlo, ¿ya? El sistema excretor está representado por conductos acuíferos. Aquí yo les mencioné la semana pasada que el sistema excretor más primitivo que había era el de los protonefritos. ¿Cómo eran los protonefritos? ¿Se acuerda usted que nuestra secretaria de aquí? ¿No? ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Que no sea yo, obviamente. El protonefrito es el sistema excretor más básico, más elemental. Cuya unidad funcional era la célula flamígera, y que era una célula que, ¿por qué se llama flamígera? Porque tenía una serie de
flagelos o algo así que parecía como una flama, como una llama. Y eso está suelto ahí en la cavidad interna del cuerpo, capturando los desechos metabólicos y después llevándolos hacia un tubo y excretándolos. Aquí hay como una vuelta atrás. No se sabe bien por qué, o hay protonefridio o hay otra cosa, algo más evolucional, sino que es un conducto acuífero. Se piensa que puede ser por la presión hidrostática que tiene el líquido pseudocelomático. No se sabe por qué, ¿ya? Y en las formas que son acuáticos, nematodos acuáticos, tienen otras células que se llaman células de remete que producen la eliminación de los desechos metabólicos, ¿ya? No tienen patas ni nada que se le parezca y se mueven única y exclusivamente por contracciones de la musculatura que es prácticamente longitudinal. Los sexos están separados. ¿Se acuerdan que los platelmintos eran hermafroditas? Y había un único representante que tenía sexo separado, que era el esquistosoma, y que tenía esta casita que tenía el macho para guardar a la hembra ahí. ¿Se acuerdan o no? Sí. La tía Lastenia también. Y además de eso, aquí nos encontramos con dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso, señorita? ¿Cómo se llama usted? Taylor. ¿Qué significa eso? Que se diferencian el sexo, la hembra del macho. Bien, usted ya está en edad de saber eso, así que muy bien responde. ¿Ya? Y ciclos biológicos, ya lo que hemos conversado, algunos de vida libre, algunos parásitos, fitófagos y algunos metidos con algunas enfermedades. Este es un corte, una preparación microscópica. China. Me acuerdo de esta mitología. Pero estamos hablando de sistema excretor porque el molusco tiene metanefridios. Esto es un corte que podríamos observarlo en una preparación microscópica. ¿Y qué es lo que vamos a llamar la atención? Bueno, está toda la musculatura acá y estos corresponden a partes del aparato reproductor. Dígame. Estamos viendo las células renetes. No, aquí no. Y esto es la cutícula. Esa es la cutícula, que la secreta la epidermis, ¿ya? Y que es lo que se cambia, al igual que cambian el exoesqueleto por arriba, ¿ya? Una fotografía electrónica, la cutícula, ¿ya? Lo mismo allá. Machos y hembras. El macho, si comparamos individuos de la misma edad, el macho por lo general más pequeño que la hembra, pero cuando a uno le pasan un par de bichos, que uno no sabe si es uno más viejo o uno más nuevo, no puede usar esa característica para diferenciar el macho y la hembra. ¿Qué es lo que usamos? Que el extremo posterior del macho es marcadamente enroscado, a diferencia de lo que ocurre con la hembra. Lo primero que tuvimos que hacer, se recuerdan, era reconocer la parte anterior. ¿Y cómo lo hacíamos? Porque habían labios, que lo vamos a ver después, ¿ya? Y además de eso, el macho, que esta es una aproximación, tiene aquí esta estructura que son las espículas copuladoras. No es un pene o algo que se le parezca, ¿ya? Son estructuras que participan en el proceso de cópula, pero no una estructura que el macho introduzca al interior de la hembra y que a través de ellos salgan los espermatozoides ni nada que se le parezca, ¿ya? Particularmente en los ascarios. Particularmente en los ascarios. No alcanzamos a ver ahí arriba, pero algo sí se ve. La hembra, el extremo posterior recto, el macho
enroscado. Y además, esta excrescencia de la cutícula que son las espículas copuladoras. ¿Cuál es el problema de las espículas copuladoras? Que por lo general, cuando uno las quiere observar en el laboratorio, como en el material que les pasamos a ustedes, no se ve. Porque es una excrescencia y que es fácilmente rompible. ¿Ya? Entonces, pero existen, ¿ya? Tubo digestivo completo, la boca tiene labios y además de esos labios tiene algunas estructuras sensoriales, ¿ya? Que van a servir y van a ser utilizadas para clasificar a los nematos, como vamos a ver de vuelta. Pero también hay algunos nematos que tienen dientes e incluso otros que se alimentan de sangre, tienen en la boca láminas cortantes. No tienen dientes ni nada que se le parezca, tienen láminas cortantes. La faringe muscular, que es esta única parte diferenciada del tubo digestivo, que la vamos a ver ahí, y que tiene la posibilidad, o que le entrega al nemato la posibilidad de succionar el alimento. Recuerden que estos bichos, los que son parásitos que viven dentro de otro organismo, como el Ascaris lumbricoide, por ejemplo, que vive dentro del ser humano, o el Ascaris sum, que vive dentro del cerdo, vive, ¿dónde vive? ¿Dónde va a vivir? Ya sabemos también eso. ¿De cuál punto de las caras? No lo escuché. ¿Cómo? Aquí que hay hartas mujeres. ¿Por qué siempre yo escucho? Yo también trabajo con muchas mujeres y les tengo mucho cariño. Y me gustan las mujeres. ¿Por qué dicen que las mujeres pueden hacer como varias cosas a la vez? Siempre las mujeres, que ustedes son hombres, pues me dicen a mí. Solo podía hacer una cosa. Sí, Solo pueden caminar o no mascar chicle a la vez. Se hacen el mundo. Repito de nuevo. ¿Dónde vive un parásito por lo general de estos a nivel del intestino? ¿En qué parte del intestino? El intestino delgado. ¿Por qué? Porque donde hay la mayor absorción de nutrientes. Lo he dicho Estaba 20 veces en pololeando clase. ahí. Estoy leyendo sus clases. Está bien. Intestino, son bromas, no sé. ¿Ya? Ano y cloaca en el macho. ¿Cuál es la diferencia? Francotirado. ¿Por qué dice ano y cloaca? Porque la cloaca es donde convergen todos los... Esa palabra no la habíamos usado. ¿Cómo? En la evolución. Bien. El sistema digestivo, urinario y Reproductor. reproductor. Bien. Diferencia de las Eso, esa es, no lo podría haber dicho mejor. ¿Ya? Ano en las hembras, cloaca en los machos. Ojo con eso para. ¿Cómo? No, que la cloaca solo los machos, porque la hembra es el ano. Claro que sí. Eso. ¿Ya? A ver si podemos ver algo de lo que hay acá. La boca acá, el tubo digestivo, y la primera parte diferenciada, después vamos a ver una foto de eso real, la faringe. Y el resto, literalmente, un tubo que está dentro de otro tubo, literalmente. ¿Ya? Lo que está verde acá, este es un macho, el aparato reproductor, y acá algo del conducto nervioso, que solo va a haber una especie de ganglio, entre comillas, una especie de cerebro, y un par de ganglios que va a recorrer todo el largo del nematoide. Ahí está la faringe, aquí está la boca, ¿ya? Y aquí está la faringe muscular. Vean que tiene una gruesa capa de músculo que le va a permitir, tal como usted cuando se va a tomar una cerveza el fin de semana, la misma cuesta. ¿Ya? La única parte funcional. El resto del tubo digestivo, una vez que se acaba la faringe, hacia atrás
única y exclusivamente tiene fibras musculares longitudinales que permiten que el tubo digestivo se distienda cuando pasa el alimento, como una manguera de los bomberos siempre digo. Cuando no pasa agua, los bomberos incluso la doblan, ¿cierto?, sobre su propia estructura y eso queda. Pero cuando hay agua, ¿cierto?, esto se distiende y toma y adquiere ¿ya? Los ascáridos tienen la boca rodeada de dientes, uno dorsal por lo general y dos ventrolaterales. Pero hay otras especies, que después las vamos a comentar, que tienen una especie de diente y algunas ancilostomas tienen incluso estas bordes cortantes que rompen la mucosa intestinal para que la persona comience a sangrar y de ahí se alimentan ellas de sangre, literalmente. Y la persona cuando se da cuenta, cuando sangre comienza a salir por las deposiciones de la persona. Sistema excretor, ya conversamos de eso. Sistema circulatorio y respiratorio no existen todavía en este tema, ¿ya? Ahí están las células de Renete, que son estas grandes células que son exclusivas o están mayormente desarrolladas en aquellos nematos que viven en el agua, ¿ya? ¿Por qué se van a Básicamente yo creo que es porque hace de esta estructura más funcional para poder eliminar los desechos metabólicos que los conductos afectan. Esto es lo más notable de aquí, que los nematos presentan estructuras sensoriales tanto anteriores, por lo general rodeando la boca y específicamente en los labios, que son los anfibios, pero también tienen estructuras sensoriales en la parte posterior de su cuerpo, que son los fasmídeos. Anfibios y fasmídeos son estructuras sensoriales que les permiten a los nematos detectar cierto tipo de estímulos medioambientales. ¿Qué cosa también es importante? Que estos organismos, para mudar su cutícula, esa cutícula se muda, al igual que en los artrópodos, o está la muda gobernada por la concentración de ciertas hormonas. ¿Ya? Cuando ciertas hormonas, concentraciones de ciertas hormonas aumentan su concentración, valga la redundancia, o disminuye, se produce la muda del exoesqueleto. Aquí hay algunas de estas estructuras, veámoslas ahí, eso, los anfibios, ¿ya? Y estos anfibios, estos pequeños poros, tienen en su interior conexión nerviosa que va hacia este pequeño centro. Las dendritas, ¿se acuerdan cuando esto? ¿De quiénes son las dendritas, señorita? Bien, bien. Las que tengo dormidas. ¿Ah? Las que tiene dormida. ¿Ya? Las dendritas. Entonces, cada uno de estos anfibios y fasmídeos tiene en su interior receptores, células nerviosas que van a mandar, van a trasladar esa información hasta un centro que va a interpretar ese estímulo. ¿Ya? Los machos, que algo también comentamos de esto, extremo posterior enroscado, particularmente en los ascáridos, las espículas, ¿ya? Que colaboran en el proceso de cópula, ¿ya? Pero no actúa como un órgano intermitente o algo que se le parezca. La fecundación acá es interna. ¿Qué significa, don Christopher, que la fecundación, y usted yo creo que sabe? No sé por qué me late que salta, ¿verdad? Que la fecundación sea interna. Yo creo que usted es la persona más docta para hacer dar esa respuesta. Coincido, me imagino ustedes, ¿cierto?
Responde desde el punto de vista biológico, sí, pues no de VAR. No respuesta de VAR. ¿Qué es la fecundación interna? No me diga que no sabe. No. Pero a ver, da una respuesta. ¿No vaya a dar? No lo sé. Cuidado con lo que hagan. Respuesta de sala de clase, no de VAR, día viernes. Y no son las 10 todavía. No es nada difícil. Que los gametos se juntan en el interior del campo de la Ya, ¿qué tal lo difícil es? Nadie se ruborizó, no nos van a demandar al Vaticano, no nos van a excomulgar. Fecundación interna, que la asociación, la unión de los gametos masculinos y femeninos se produce dentro del cuerpo del alma. Y la fecundación externa, entonces, lo mismo, pero afuera. ¿Cierto? Y ahora voy a preguntarle cuál. ¿Y cuál será, como dijo el gran Leonel Sánchez, más mejor? ¿La externa o la interna? ¿Por qué? Estamos protegidos. ¿Quién? A reducir la fecundación. Porque la interna están más expuestos a que pueda ocurrir. Se asegura la consecuencia. No como los peces. Claro, la fecundación interna es mejor, es lo que usted dice. Pero también hay muchos individuos, muchas especies de grupos distintos que tienen fecundación externa, como por ejemplo los peces, que son cordados, o sea que están bien arriba en este árbol filogenético de los animales. ¿Cuál es la estrategia que ellos utilizan para luchar contra la característica que usted dice? Efectivamente, la fecundación interna garantiza, producto de la protección que le va a entregar la madre, o como se denomina la hembra, a los huevos fecundados. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los peces? Los organismos que tienen fecundación externa, ¿qué hacen? Lo sueltan en el La gime ahí al lado le gesticula, le No, dice. pero La pregunta es por qué es verdad mejor. que los esconden. No, espera un poquito. ¿Cómo se llama usted eso? Anita. La Anita respondió bien que la fecundación interna era mejor que la externa porque había una protección de la hembra sobre los huevos, lo cual es cierto. Y yo le dije que está bien, que estaba perfecta su respuesta, pero que además habían muchos grupos de organismos que tienen fecundación externa. ¿Qué hacen para contrarrestar? Ya. Pero ahora responde la Anita, con asesoría de la gente. Tienen muchos que los esconden en lugares estratégicos, contra ellos las plantas. Por lo general, los organismos que tienen fecundación externa, para compensar el éxito de sus crías, producen muchos, porque una buena cantidad se los va a comer un predador, algunos se van a secar, qué sé yo. Entonces, muy bien. Profesor, Y no se enoja. Dígame. pero en esa diferencia que se hace de la externa con la interna, se le llama que es mejor solamente por la seguridad de que van a ser fecundados los gametos, o sea, los que van a ser fecundados los que fueron fecundados, o también hay una estadística en cantidad. Solamente por la seguridad de que queden fecundados y que sobrevivan. ¿Ya?
El macho, como vimos en el laboratorio, es mucho más modesto en el desarrollo de su aparato reproductor. La hembra era más voluminosa en su aparato reproductor. El macho tiene un solo testículo, un conducto deferente y una vesícula seminal. ¿Ya? Ahí están las espículas copuladoras y en algunos que tienen una especie de bursa, una estructura también especializada y que favorece la cosa. Aquí está el macho, la vesícula seminal, el vaso deferente, el intestino por allá y los testículos. Básicamente, ¿qué hace la diferencia? Igual que en la hembra, el tamaño o la amplitud o el grosor de cada una de las estructuras. ¿Qué sería lo correcto para discriminar de manera inequívoca? Hacer un corte y ver el estado de desarrollo que tiene cada uno de las células que hay en el interior. ¿Ya? Esto es la cutícula, que igual que ustedes lo tuvieron que cortar y colocar ahí los alfileres. ¿Se recuerdan del nemato? ¿Se acuerdan? Básicamente para ver la cosa. Las hembras, bueno, las hembras son más generosas y tienen 2 ovarios, 2 oviductos, 2 úteros, vagina y útero. ¿Ya? Ahí está la hembra. Ahí está, esto es obviamente la parte interna, pero externamente hay un poro genital que está por el otro lado. Aquí viene la vagina y aquí se forma como una Y, ¿cierto? Y aquí comienzan los úteros y de ahí va esto hacia atrás, muy gruesos los úteros, para después transformarse en el oviducto, algo menos grueso que el útero, y finalmente los ovarios, que son mucho más delgaditos. Algunas de las hembras que les tocaron disectar a ustedes están llenos de esto blanco, porque las hembras son muy prolíficas, particularmente aquellas que son patógenas, y llegan a producir 100.000 o 200.000 huevos diarios, mucho. ¿Ya? Ahí hay un huevo y hay una pequeña larva de nematodos. ¿Cómo se clasifican? Básicamente en estas 2 clases, ¿ya? Que son los adenoforea y que son básicamente nematodos que tienen anfibios, ¿ya? Pero no tienen plasmidios en la parte posterior. ¿Quiénes son los representantes? Trichinella, por ejemplo, Trichinella spiralis, que produce la triquinosis, ¿ya? Los Cernentea, son nombres medio extraños, ¿ya? Tienen anfibios y plasmidios. Estos receptores, estos quimioreceptores en la parte de adelante y en la parte de atrás. ¿Quiénes? Ascaris, por ejemplo, los ascarios, y Buchereria. ¿Quién es Buchereria? Se preguntará usted. Una de las nematos que produce la elefantiasis. Es decir, el faraón que vimos pudo haber tenido Buchereria. Pudo. No se sabe. ¿Ya? Algunos nematos tienen ciclos directos. Ya sabemos lo que es un ciclo directo. Solamente con un hospedador. ¿Ya? Ejemplos: el Ascaris lumbricoides. ¿Quién es el hospedador del Ascaris lumbricoides? ¿No? ¿Quién? ¿Ah? ¿Hasta qué hora esperamos? ¿El? Sí, ¿El cuál? El hombre. solo el hombre. Ascaris lumbricoides, solo el hombre. Solo el hombre. ¿Ah? ¿Buchereria? Espera un poquito. ¿Ya? Trichinella spiralis. ¿Quién? El cerdo. ¿Ya? ¿Cómo se contagia el hombre? Cuando Consumiendo consume la carne. carne de cerdo.
Ahí los veterinarios son claros. Por eso cuando a usted le invitan a un asado y que no sabe si el cerdo fue inspeccionado o sacrificado en un lugar habilitado y que había veterinario, usted, aunque le guste la carne 3/4, asegure camiseta y bien cocida. ¿Ya? Ciclos indirectos con hospedadores intermedios. Muchos. Este tiene fama ahora. Los anisáquidos. ¿Por qué? Los que comen sushi, pescado crudo, copépodos, que son un tipo de crustáceo, y peces. Entonces, cuando se consumen peces, anisakis. Aquí, las filarias, la buchereria pertenece a este grupo, las filarias. ¿Cómo se infectó ese faraón? Por la picada de zancudo. Aquí está el gusanito que me gusta a mí, Dracunculus medinense, el gusano de Medina. Copépodos, crustáceos que viven en el agua. ¿Ya? Ahí está el ciclo del Ascaris lumbricoides, que se lo tiene que aprender. Esta es una geohelminthiasis. Geohelminthiasis. ¿Por qué? ¿Qué significa el prefijo geo? Tierra. Tierra. Una persona enferma, es decir, que tiene Ascaris lumbricoides en su intestino, los huevos salen al exterior por las heces fecales. Si esto es accidental, si usted se comiera accidentalmente un huevo de Ascaris lumbricoides recién ponido en el suelo, recién puesto en el suelo, no sería infectante. Usted podría potencialmente no desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque el embrión está en una fase de desarrollo todavía muy temprana. Para que sea infectante el huevo, debe pasar algún tiempo en el suelo. Y por eso se llama una geohelminthiasis. Hasta que ese pequeño embrión dentro del huevo se transforme en una pequeña larva que va a ser infectante. ¿Ya? Es relativo porque depende de las condiciones medioambientales, si hace calor, si hace frío, si hay un buen suministro de humedad, eso es variable. ¿Ya? ¿Cómo? Que también lo conversamos. Estas enfermedades, cuando antiguamente en Santiago se usaban aguas servidas para regar las hortalizas, tenían una alta prevalencia. ¿Por qué? Las heces fecales se iban por el baño, obvio, y llegaban al Zanjón de la Aguada. Y el Zanjón de la Aguada, que todavía corre por ahí, por San Joaquín, ¿cierto? Va la costanera de los pobres, ¿cierto? La conoce. Y iba una parte del Zanjón de la Aguada y usaban para regar toda la zona de Maipú que proveía de hortalizas a Santiago. Entonces la prevalencia de esta cosa y de muchas otras era alta en Chile, alta. ¿Ya? Desarrollan ciclo de Loss estas cuestiones. ¿Qué significa eso? Que no es Lost. ¿Ya? Es como la tía de las telas. El mismo tía. ¿Qué significa eso? Que la persona se come una lechuga con este huevo, el jugo digestivo va a romper la cubierta que protege a la larvita y la larva queda liberada, rompe la mucosa intestinal, ¿ya? Y vía circulatoria llega a los pulmones,
y allí microscópica, y allí cumple parte de su ciclo. La persona muchas veces tiene tos, puede o no tener tos, dependiendo lógicamente del compromiso, porque la larva se alimenta del tejido pulmonar, no está ahí haciendo nada. Cuando completa su ciclo, migra de los pulmones, del tejido pulmonar, hasta que llega a la boca. Y generalmente de noche, la misma persona se los traga. Micro larva, no es que estemos hablando de un gusano de 30 centímetros. Y así llega nuevamente al intestino delgado. Y allí vive. A ese ciclo, que involucra pulmón, es lo que se conoce como ciclo de Luz. ¿Ya? Dígame. ¿Cuál es el ascaris que hay en caballos? Parascaria de quorum. Pero un ascario también. Parascaria de quorum, el ascario del caballo. Ascaris sum, ascario del cerdo. Ascaris umbricoide, ascario del hombre. ¿Ya? Algunos trabajos aquí que reflejan de Chile la prevalencia que existía de estas enfermedades aquí en el país. Y que ustedes pueden ahí buscar. Y es bien interesante porque uno muchas veces de lo que habla es de lo más espectacular. Cosas que ocurren en Gabón, en Madagascar. Pero estas cosas, estas enfermedades ocurren aquí, en Santiago de Chile. Tan macanudos que son. ¿Ya? Ahí hay una pequeña larva en el tejido pulmonar. ¿Ya? Ahí están los huevos y con la pequeña larva ya embrionada. Es decir, si yo me como esto accidentalmente, no pasa nada. Pero ya si me como uno de estos, sí ya agarré el ascario sin ningún problema. ¿Ya? Que es la triquiura, lo vamos a pasar por alto, pero igual está el ciclo allí. Va Trichinella spiralis, ¿ya? Trichinella spiralis más relevante, que es la triquinosis. ¿Dónde se mantiene el ciclo? De manera natural en las ratas. ¿Ya? Este es un ciclo que involucra o que se denomina oral carnivorismo. Oral carnivorismo. El otro era una geohelminthiasis, aquí oral carnivorismo. Básicamente por esto. Las ratas se comen entre ellas. Y así, ciclo del oso. Se mantiene el ciclo. Accidentalmente, un cerdo, que son omnívoros, que comen cualquier cosa, come ratas. ¿Por qué? Porque cuando hay una pequeña parcela, un pequeño terreno en el campo, obviamente el cerdo, la chanchera, no está al lado de la casa porque uno le pasa todas las payasadas al cerdo, entonces está algo retirado de la casa. Restos de comida, etcétera, etcétera, y llegan ratones ahí. Ratones muertos que se los come el cerdo y así se infecta. ¿Cómo se infecta el cerdo? Cuando consume ratas que están infectadas. Las cosas no, la generación espontánea no existe. ¿Ya? Y esto vive, ¿dónde vive la triquinela? En el músculo estriado. Músculo estriado. ¿Y cómo se infecta el hombre? Cuando consume carne de cerdo que está infectada. ¿Ya? En Chile, por lo general, y eso nos toca verlo frecuentemente, típico, bautizo, casamiento, velorio, que se infectan cuando matan un cerdo y llegan o se infectan 20 gallos.
no es uno. Y tú empezás a ver la lista de los enfermos y son puros parientes. O la mayoría de los casos. Personas que... Trignosis, ¿cierto? ¿Cómo? Distinto a la trignosis. ¿La trignosis es otro distinto o es lo mismo? Estamos hablando de triquinosis, Carlos, hace No, pero 5 minutos. Es que la triquinosis se llama la enfermedad. Es que, No tiene cura. La triquinosis. La triquinela spiralis produce la triquinosis. no, bien. Ahora no es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Entonces, si uno come hombre, Esto es la clase de zoología. ¿Vamos? Te demoraste la sección. ¿Cómo? ¿Tú te querés comer qué? un hombre. Yo comí ese hombre, ¿me puede dar triquinosis? ¿De qué estamos? Un caso extremo de Depende por dónde lo la antropofagia. Y depende de dónde quiera comer. Sí. Depende de lo que comas. Quiere comer que... Por eso el ciclo llega hasta ahí en el caso del hombre, porque es poco frecuente que un hombre, digo un hombre en términos genéricos, Canibalísticamente. sea consumido por otro hombre. No me comería un hombre. Hay casos. ¿Eso tiene cura para la persona que se infecta? Entiendo que no. Me han dicho que no, pero no está seguro. Que no. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en casos excepcionales la triquinosis puede ser mortal. En casos extremos, 1% o menos. Porque la triquinela spiralis vive en la musculatura estriada. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce el efecto que comienza a afectar el funcionamiento de las células musculares? Empieza a alterar todo el funcionamiento que las células musculares tienen con el calcio. Con el calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo comienza a reaccionar y encapsula a la larga. Entonces, una persona que tiene triquinosis generalmente tiene algunos cototos en la piel de la musculatura estriada de los brazos. ¿Cuáles son los músculos estriados? Y ustedes lo saben mejor que yo. O debiesen, al menos. ¿Dónde hay músculo estriado? En el esqueleto. En el corazón. ¿Y en qué otra parte? ¿Cuándo es peligrosa la triquinosis? Cuando afecta a los músculos respiratorios, músculos intercostales, diafragma. Ahí la cuestión se pone color de la hormiga. ¿No puede traer las articulaciones del chancho? Desconozco. Porque el profesor me contaba. Puede ser. El profesor Vázquez de anatomía, que cuando estaban en el campo y estaban haciendo una muestra rápida, le sacaban líquido del codo, de la articulación del codo. Y ahí era más fácil, o sea, no es que hubiera más, pero Sí. ahí era más fácil verla que hubiera la. Si lo dijo él, así tiene que ser. Sí. Lógico. ¿Existe en Chile? Le existe. Y ya. ¿Ya? Vean ustedes la distribución de la triquinosis en el planeta. Por todos lados. África, muchas veces la información es algo vaga o inexistente, razón por la cual no hay mucha información. ¿Por qué se llama spiralis? Porque vean ustedes la larva, está como una espiral. De ahí viene el nombre, triquinela spiralis. ¿Ya? Esta, que son, también es un nemato que es algo distinto, que es el Enterobius vermicularis, los conocidos como piduyes, oxulos. Todos los nematos y la mayoría de los parásitos hemos hablado y requete contrahablado que viven en el intestino delgado, ¿cierto? Porque es el lugar exacto, toda la cosa. Este no vive en ahí. Vive aquí, en la parte terminal del intestino grueso, en el recto. Esta es una enfermedad
que afecta principalmente a los niños, por lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La hembra, cuando ovipone, es decir, coloca huevos, atraviesa el esfínter anal y coloca huevos en la zona perianal, generalmente de noche, cuando uno está durmiendo. ¿Ya? Ese oviposición en la zona perianal produce prurito, picazón. ¿Ya? Eso le lleva rascamiento. ¿Qué pasa? Huevos en las uñas, huevos en la ropa de cama. Los niños tienen un comportamiento distinto al de los adultos en función de interactuar. Estoy hablando en un jardín infantil, en primero básico, segundo, tercero, por ahí. Una forma de interactuar distinta a la de los adultos. ¿Ya? Interactúan mucho más, se chupan los dedos, otro le chupan los dedos al que está al lado, qué sé yo. Es así, los niños son así. ¿Ya? Interactúan y así se van infectando los niños entre sí. ¿Ya? O sea, en un curso, que un niño que tiene enterovio, existe una alta probabilidad que existan más niños con enterovio. Y lo mismo en la casa. ¿Por qué? Porque los huevos que quedaron en la ropa de cama son livianos y cuando se sacude la ropa de cama o se estira la cama, flotan y la persona que está ahí se los traga. Son muy livianitos y flotan o pueden flotar algunos metros. ¿Ya? La hembra más grande que el macho más pequeño, pero con el extremo enroscado. ¿Ya? La zona perianal, muchos enteros, no es una hembra la que sale a poner huevos, son varias las que salen a poner huevos. Y mueren las hembras. ¿Por qué? De vuelta no pueden. ¿Aló? No hay paso. Y hasta ahí llegó la hembra. ¿Ya? Bueno, ya lo vimos, el enterobio, los huevos, etc. Oncocercosis. Oncocercosis. Estas ya son cosas más lejanas, pero que no quieren descansar un par de minutos. No, ya estamos casi en el final. Sí, dijo.